Estoy seguro que la mayoría de ustedes ya sabe qué significa SCP. Pero por si acaso, la Fundación SCP es una fundación ficticia creada para la seguridad, contención y protección de objetos anómalos. Capaces incluso de jugar con la realidad, o quizá no sean malos, no todos son igual de poderosos. En este video les hablaré sobre uno de esos tantos objetos anómalos, o en este caso persona. El denominado SCP-106. El viejo. Sin más que decir, empecemos. Objeto número 106. Nivel de peligro. Keter. Pronombre. El viejo. No se permiten interacciones con SCP-106 en ningún momento. La única forma de tener estas interacciones físicas es por vía votación por no menos de 2/3 partes del Consejo 05. SCP-106 debe ser mantenido en un contenedor sellado, compuesto de acero reforzado con plomo. El contenedor será sellado con 40 capas de material idéntico, cada capa separada por no menos de 36 cm de espacio vacío. Nota: la continua investigación y observación demuestran que, cuando se enfrenta a estructuras ensambladas compleja o aleatoriamente, SCP-106 puede ser confundido, mostrando un marcado retraso en la entrada y salida de dicha estructura. Este SCP ha mostrado una aversión a la luz directa y repentina. Esto no se manifiesta como un daño físico, pero sí como una rápida salida hacia la dimensión de bolsillo que genera en la superficie sólida. Descripción: SCP-106 parece un viejo, como su pronombre lo dice, que pareciera estar en estado de descomposición muy avanzado. Este aspecto podría variar, pero esta descomposición se observa en todas las formas. SCP-106 no es ágil para nada y se quedará quieto muchos días solo para cazar a su presa. SCP-106 también es capaz de escalar cualquier superficie vertical y se puede mantener suspendido boca abajo de forma indefinida. Su forma de ataque es incapacitar a su presa, dañando sus puntos clave, o sea, los órganos más importantes. Luego de esto llevará a su víctima incapacitada a su dimensión de bolsillo. Este SCP prefiere víctimas entre 10 a 25 años. SCP-106 causa un efecto corrosivo en toda materia sólida que toque, provocando una destrucción física en los materiales varios segundos después del contacto. Esto se observa como oxidación, descomposición y agrietamiento. Y la creación de una mucosidad negra, similar a la sustancia que cubre al mismo SCP. La corrosión continúa por 6 horas y luego los efectos parecen desvanecerse. SCP-106 tiene la capacidad de traspasar la materia sólida dejando una mucosidad negra corrosiva, y también es capaz de desaparecer en material sólido. Y de ahí entra en su dimensión de bolsillo, donde lleva a sus víctimas también. Él puede salir de esta dimensión desde cualquier punto conectado al punto inicial de entrada, por ejemplo, entrar en la pared interior de la habitación y salir de la pared exterior. Notas de revisión: debido a lo difícil que es contener a este SCP, los medios para contenerlo deben ser revisados cada 3 meses, o durante un incidente posterior a una ruptura. Debido a su capacidad de traspasar la materia, SCP-106 parece pasar por largos periodos de letargo que pueden durar hasta 3 meses, y parece que 106 lo utiliza como técnica de atracción o calma. SCP-106 saldrá de este estado bastante agitado, atacando y secuestrando al personal y destruyendo la celda y el lugar en general. SCP-106 parece matar no por hambre, sino por placer, cazando a varias presas, algunas asesinándolas y otras manteniéndolas en su dimensión de bolsillo por largos periodos de tiempo. La entrada a la dimensión de 106 parece solo ser accesible por él mismo. Los dispositivos de grabación y transmisión parecen seguir funcionando dentro de esta dimensión, aunque estas grabaciones se verán muy mal. Parece que 106 jugará con su presa en su dimensión gracias al control del tiempo y espacio de su propia dimensión que él controla a voluntad. Ok, para terminar hablaré sobre el protocolo de recuperación de este SCP. En caso de un evento de ruptura de 106, un humano de 10 a 25 años será preparado para la recuperación con la cámara de contención siendo reparada para su uso. Cuando la celda ya fue arreglada, el señuelo será herido preferiblemente en el fémur o el corte de un tendón importante como el de Aquiles. El señuelo se situará en la celda y los sonidos emitidos por dicho sujeto serán transmitidos a través del sistema de megafonía del sitio. SCP-106 normalmente comenzará a gravitar dentro de 10 a 15 minutos después de escucharlo. En caso de que 106 no responda a la transmisión inicial, se administrará trauma físico adicional al señuelo durante 20 minutos hasta que 106 responda. Muchos señuelos se pueden usar en caso de brecha mayor.
Ahora los dejo con una imagen de lo que pasa con la víctima liberada por SCP-106. Esta víctima estuvo 2 horas en la dimensión de bolsillo de 106 y luego de su liberación vivió durante 1 hora más. Bueno cracks, ese fue el SCP-106, la verdad un SCP muy peligroso al que nadie debería acercarse. Ojalá les haya gustado el vídeo. Nos vemos XD.